Saben, yo creo que los judíos son un pueblo especial. No digo superior, como algunos se creen, digo especial. Es decir, creados y escogidos por Dios con un fin específico: anunciar el verdadero evangelio y preparar al mundo para la venida del Mesías. Ahora, hermano judío, ¿te has preguntado alguna vez por qué unas 2.000 millones de personas que no son judías creen en tu Dios gracias a un Mesías que ustedes no reconocen como tal? ¿Y por qué tantas personas, aún hoy, creyendo en escrituras hebreas, están dispuestas a dar hasta su propia vida por amor a Él? Aunque debo hacer una salvedad, de lo que quiero que hablemos es de Jesús, no de cristianismo ni de cristianos. Porque es cierto, las peores atrocidades que podamos imaginar han sido cometidas en el nombre de Dios y por religiones que se dicen cristianas. Aclarado esto, te cuento que he estado mirando algunos materiales realizados por religiosos judíos, donde explican las características que debería tener quien dijera ser el Mesías. Y creo que hay algo que se les ha escapado. Y es que todo el sistema de ritos y ceremonias establecido en la Torá, o Pentateuco, y todas las profecías en relación al Mesías que se encuentran en el Tanaj, o Antiguo Testamento, anunciaban la muerte del Mesías en manos de aquellos a quienes había venido a salvar. Sacrifice. Oh my Lord. En este sentido, en el capítulo 9 del libro de Daniel, encontramos una profecía muy significativa, conocida como la profecía de las 70 semanas, que anticipó la fecha exacta en que esto sucedería. Pero antes de adentrarnos en su estudio, debemos ubicarnos en el tiempo. Daniel era un joven hebreo que vivió en una época de gran apostasía del pueblo judío. A causa de esto, Dios permitió que en el año 605 a.C., Nabucodonosor, rey de Babilonia, los venciera y los tomara cautivos. Algunos años más tarde, precisamente en el año 587 a.C., estos ejércitos babilónicos también destruyeron la ciudad de Jerusalén y el gran templo de Salomón. Cuando recibe esta profecía, Daniel se encuentra en el primer año de Darío, primer rey de Medo-Persia, sobre el territorio de los caldeos. Esto es, el año 538 a.C., a 68 años del destierro, cuando Dios había anunciado por medio de Jeremías que dicho cautiverio duraría 70 años. Históricamente es un momento clave. Los medos y persas acaban de derrotar al imperio babilónico y se han hecho del poder total. Daniel, aún cautivo en Babilonia, se pone a contar el tiempo y se da cuenta de que se encuentra a solo 2 años del final del castigo divino, según lo anunciado al profeta Jeremías. Dice Daniel: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. En este momento, casi llegando al final de los 70 años del cautiverio anunciado a Jeremías, a Daniel se le revela la grandiosa profecía de las 70 semanas para la llegada del Mesías. Dice el texto: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado
expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos, es decir, al Mesías. 70 semanas son algo más de un año, 490 días para ser exactos. Pero la profecía no se refiere a semanas de días, sino de años. De hecho, la tradicional versión de Torres Amat directamente traduce 70 semanas de años. Esta interpretación es lógica si analizamos la cantidad y magnitud de los sucesos que ocurrirían en este tiempo, y si tenemos en cuenta que, en simbología profética, cada día representa un año. Dice la Escritura, día por año te lo he dado. Por esto, 70 semanas, o 70 septenas, es decir, 70 conjuntos de 7, equivalen a 490 años, y se trata de un tiempo especial que Dios concedería a los judíos como pueblo escogido, y que al final del cual se produciría la venida, ungimiento y muerte del Mesías. Por lo tanto, si pudiéramos establecer cuál es el comienzo de estas 70 semanas, o 490 años, podríamos conocer cuál es la fecha exacta en que vendría el Mesías, llamado en esta profecía el Santo de los Santos. Y no necesitamos adivinar, dado que la propia profecía dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá. Es decir, que nos da el dato clave sobre el punto de partida de las 70 semanas, y es precisamente la fecha en que se ordenaría la reconstrucción de Jerusalén. Tal orden o decreto de reconstrucción que da inicio a esta profecía también se encuentra registrada en el Tanaj o Antiguo Testamento, en el capítulo 7 del libro de Esdras, quien era sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, y fue expedida por Artajerjes, rey de Persia, en el año 457 a.C. Esta orden, dada como dijimos en el 457 a.C., es la que marca el inicio de las 70 semanas. A partir de esta fecha, el tiempo se dividiría de la siguiente manera. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Es decir, durante las primeras 7 semanas, o 49 años, se produciría la reconstrucción de Jerusalén en medio de conflictos con los pueblos vecinos. Por eso dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Luego transcurriría un plazo de 62 semanas, 434 años, hasta el ungimiento del Mesías. Dice la Escritura, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Es decir, 69 semanas en total, o 483 años. El ya mencionado decreto de Artajerjes fue puesto en vigencia en el otoño del año 457 a.C., por lo que partiendo de esa fecha, los 483 años alcanzan el otoño del año 27 de nuestra era. Y fue precisamente en esa fecha que Jesús fue ungido por el Espíritu Santo. Fue en ocasión de su bautismo en las aguas del Jordán. Dice el testimonio de un judío llamado Mateo. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y fue allí, luego de ser ungido por el Espíritu Santo, que Jesús comenzó su ministerio mesiánico. Lo primero que tuvo que hacer fue vencer al archiengañador en el desierto de la tentación. Yo venero al Señor, mi Dios, y solo le sirvo a Él.
Jesús resiste las tentaciones de Satanás y se prepara para emprender su misión. Luego, un médico llamado Lucas, también judío, nos cuenta que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Ahora, la profecía de Daniel va más allá. Dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. ¿Lo ves? Estaba profetizado que luego de estas 62 semanas se quitaría la vida al Mesías. Dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Y el verso 27 es más exacto aún, porque dice: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de la última semana, 3 años y medio después de haber comenzado su ministerio, en Pascua del año 31, Jesús cumplió esta profecía, pagando con su propia sangre el precio de nuestro pecado. Y con este gran sacrificio ofrecido en la cruz del Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial debían cesar.